llama Saludablemente, estamos ya en este proceso en donde estamos dándole herramientas a ustedes para que sientan que realmente revertir ese estado de enfermedad e ir a un estado de salud es ya un enfoque terapéutico. Un enfoque terapéutico que lo aplicamos en muchas de nuestras cosas. Me haces acordarme en este momento con respecto a cuando hablamos de enfoque terapéutico, a un momento en el cual fuimos a atender gente en una ciudad distinta a la que vivimos. Nosotros vivimos en Bogotá y fuimos a atender personas a la ciudad de Santa Marta. Y allá, por ser una ciudad cálida, hay un tema muy marcado que se está dando y es el tema del chikungunya, o sea, del mosquito que te pica y te genera una serie de manifestaciones clínicas, Pongo en contexto a la gente. Físicas, sí, me gustaría que pusieras en contexto a la gente, sí. Y luego retomamos con el caso. Hay un virus que viene de África, que se llama el virus del chikungunya. Ese virus recientemente llegó a América y se extendió por las zonas tropicales. El vector, o sea, el que transmite la enfermedad a los humanos, es un mosquito, el Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que produce el dengue. ¿Sí? Entonces, ese mosquito, como existía en nuestra región Caribe, y bueno, en casi todo el país, por lo menos en las zonas, creo que por debajo de 1500 metros de altura, entonces ese mosquito comenzó a propagar la enfermedad por todo el país. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una gran epidemia de chikungunya, y todavía. El chikungunya se caracteriza por dolores articulares, algunas erupciones en piel, pero básicamente muchísimos dolores articulares. Sí, articulares y específicamente en unas zonas del cuerpo. Entonces vemos muchas personas que tienen dolor en las rodillas, en los codos, en los hombros. Musculares. Genera ciertas afecciones incluso hepáticas, hasta el punto que ha habido muertes por chikungunya, especialmente por alteraciones en el hígado. Infortunadamente el hijo de una amiga nuestra falleció por ese motivo. Pero bueno, hablando de esa enfermedad, pues me gustaría que continuaras con sí, efectivamente, pues fuimos a atender personas relacionadas con temas de PNL médica en la ciudad de Santa Marta y comenzaron a llegar los pacientes que tenían como esta sintomatología que les acabamos de describir o la que les acaba de describir Rafael, y comenzamos a hacerle esto que se llama el enfoque terapéutico del cual tú mencionabas hace un rato, aplicándole técnicas específicas como por ejemplo el reencuadre, ya el reencuadre en PNL, que es el reencuadre en pasos, y pues también aplicábamos técnicas como por ejemplo sacar afuera, que ya es un tema del psiconeuro, y también pues observábamos que cuando hacíamos este proceso de conexión con el inconsciente, con las personas, los apropiábamos o les dábamos las herramientas, porque realmente uno es un instrumento, les dábamos las herramientas para que ellos se apropiaran de los recursos que les permitieran salir de ese estado de enfermedad, o sea, de ese estado, de esa mala adaptación que tenían en ese momento. Y podían tener y seguir teniendo el virus en el cuerpo, sin embargo las manifestaciones físicas se reducían casi a cero, o sea, habían personas que no podían ni caminar frente al dolor que tenían, y cuando ya podían manifestar y sacar como todo ese proceso a nivel interno, el dolor disminuía completamente y podían asimilar con una muy buena adaptación ese proceso de enfermedad que tenían y convertirlo en salud. A mí me llamó mucho la atención los primeros casos que vimos. Nosotros estábamos dictando una serie de conferencias y teníamos personas que estaban tan interesadas en ir a nuestra conferencia que fueron estando enfermos con chikungunya. Obviamente estando allí pues se sentían muy mal, tenían fiebre, muchos dolores, se quejaban mucho, los veía uno sufriendo. Y me acuerdo del primer caso que atendimos. Estábamos allí y pues lo que hicimos fue utilizar dentro de la capacitación que damos al equipo, les enseñamos cómo tratarlo y fue muy sencillo y me llamó mucho la atención de que una persona que no era médico, uno, dos, no estaba entrenado en PNL y mucho menos en psiconeuro, esa persona aprendió la técnica y hizo dinero usando esa técnica, la forma más espectacular del mundo. Hicimos simplemente una cosa, la persona ya estaba en su estado, su enfermedad, me duele, ay, pobrecito de mí, tengo esto y me duele mucho y se me va a quitar quién sabe en cuánto tiempo. Y eso sí, si salgo vivo de esto.
Y lo que hicimos fue que llevamos a la persona a un estado de recursos. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida? El que más te ha gustado, el que más has disfrutado, y lo hicimos el que lo multiplicara por 10, por 1000, por 1.000.000, tanto lo hicimos grande, la persona feliz, ¡ah, qué delicia! Anclamos a la persona y utilizamos el ancla después para volverla a su enfermedad hasta que la persona me dice, ha desaparecido los síntomas. Eso fue una de las técnicas, ¿no? Esa fue una, y la menos estructurada de todas las técnicas. Básicamente lo tengo en un estado, y sin sacarlo del estado lo que le hice fue ponerlo en tercera al ponerle un estado de recursos. Simplemente llamé desde su estado, de su contexto de enfermedad, el estado de recursos, y simplemente cuando activo estado de recursos desaparece la enfermedad. Exactamente. Fue todo lo que hicimos. Hubo pacientes que después hicimos muchas técnicas más, pero esta tan sencilla. No, es que con algunos pacientes me acuerdo que utilizábamos esa técnica, y con otros también por el tema del tiempo, porque pues iban y la consulta se volvía como más llena. Hacíamos lo que se llama conexión con el inconsciente. Simplemente le pedíamos realmente al inconsciente que le bajara en ese momento los síntomas y que le ayudara como en todo este proceso de adaptarse nuevamente a la salud. Y la persona pues obtenía una mejoría muy rápida, y eso pues obviamente muy gratificante poder ayudar a la gente con este tipo de inconvenientes, y no solamente con este tipo de inconvenientes a nivel de salud, sino con muchas cosas. O sea, que uno pueda de pronto ser lo que les dije hace un ratito, esa herramienta para poder ayudar a la gente. Así que si tienes dudas, si tienes inconvenientes, si tienes alguna situación que quieras comentar, recuerda que puedes comentarla y que puedes hacerla tanto en vivo a través del Hangout, o incluso a través de nuestro correo electrónico saludablemente@neurotrainingpnl.com. Entonces continuemos con nuestro programa, ya con casos también más específicos, y hablando también del enfoque terapéutico, Rafael. Vamos a seguir. Mira, el tema a veces es tan sencillo. Me acuerdo en estos momentos haciendo una conexión con el inconsciente. Estaba hace 2 semanas en Barranquilla atendiendo a una persona en coaching. Yo estaba haciendo mi sesión de coaching y pues no sé si tú te has dado cuenta, pero a mí me encanta hacer las sesiones de coaching al aire libre. Entonces salí a un sitio a caminar con la persona y íbamos caminando de un lado para otro, de un lado para otro. Se hizo la tarde y comenzó a salir los mosquitos, y le picó un mosquito en la punta del dedo. Y comienza a ir a rascarse. Y es que me duele el dedo, y el dedo comenzó a inflamarse. Y me acuerdo que fue un tema de conexión con el inconsciente. Le dije, dame sí, dame no, tú puedes corregir el problema, sí, estás dispuesto a corregirlo en este momento, ok, queda establecido en este momento, sí. Y resulta que la persona, el inconsciente le dice que sí, y la persona comienza a tocarse el dedo y dice, ay, se me quitó el dolor. Y de una vez se desinflamó el dedo, pero fue una cuestión de 10 segundos. O sea, desde el momento en que el inconsciente le dijo sí, instantáneamente se generó. Y eso me recuerda a algo que nos decía Armando cuando hicimos Psiconeuro, y es que nos decía, nosotros conocemos los procesos, los médicos, los procesos para generar inflamación. Lo que desconocemos es las cadenas para generar desinflamación. Esas desinflamaciones que parecen casi milagrosas de un instante. O sea, yo me tomo un medicamento y 15, 20 minutos después me hace efecto. Pero en un caso como esto, el efecto fue instantáneo. Y eso nos muestra que hay cositas que todavía nos quedan por aprender, que sencillamente no hemos investigado todavía, y que sería como el futuro de la medicina. Sí, así es. ¿Verdad? Son cosas que podemos seguir haciendo, la forma como podemos ayudar a la gente. Estábamos hablando del encuadre y estamos hablando del doble efecto. Sí. ¿Sí? Retomemos por allí. Tenemos personas que las curamos porque trabajamos sobre la psique, sobre sus emociones. Y usamos técnicas de PNL y actuamos sobre el inconsciente, y a través del inconsciente cambiamos los pensamientos, cambiamos las emociones, cambiamos la química cerebral al cambiar las emociones, que sería lo que de alguna manera le llamaremos incluso estrategias mentales, ¿verdad? Y una vez que cambiamos las estrategias mentales, cambia todo el comportamiento del cuerpo. Es decir, yo estoy hiperexcitado, estoy hipertenso porque tengo altos niveles de catecolaminas, disminuyo los niveles de catecolaminas y quedo normotenso. Te contaba hace unos días, y a ustedes creo que también, que una nefróloga colombiana nos dice que está llevando remisiones de pacientes de creatinina de 5,
que es casi ya van los pacientes para diálisis, a 1.4, 1.5, que es ya entre 2 y 2.5, entre 1.5 y 2, que son valores de referencia, digamos, aceptables. ¿Haciendo qué? PNL. 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 Es decir, digamos, ¿cuál es la diferencia de toda esta circunstancia? Yo me acuerdo haciendo PNL cuando hacía ejercicio, cuando iba al gimnasio y me entrenaba, y me acuerdo que yo me imaginaba, esto era lo mío, yo pensaba imaginarme cuando me quedaba sin aire, que yo era es una locura, yo estaba aprendiendo apenas PNL, y me imaginaba que yo era una botella de agua con gas, pero no era gas, era oxígeno. Y yo estaba lleno de oxígeno, me hacía así y sentía que había muchas burbujas de oxígeno que salían de mí. Y te digo que literalmente en 2 segundos estaba recuperado después de una rutina fuerte. Es increíble y uno puede manejar cómo manejarla en nuestro inconsciente y cómo manejar lo que pensamos. De alguna manera puede lograr resultados diferentes, ¿no? Es como lo del tema de los futbolistas que simplemente enfocándose y que tú los ves concentrados al momento de cobrar un penalti y logran los resultados que otros no pueden. ¿Por qué? Porque aprendieron a manejar su mente y entrenar su mente. ¿Cómo podemos nosotros entrenar nuestra mente también? Por un lado, el entrenamiento de la mente. Por otro lado, el saber que cuando nosotros pensamos alguna cosa se generan respuestas en lo físico. Y entonces tú ves a la gente y dices, está deprimido. Es que todo el mundo lo sabe. Está triste, está enojado. Compórtate como enojado y vas a estar enojado. Compórtate como triste y vas a estar triste. Compórtate como alegre. ¿Sabes lo que quieres hacer? Hazlo un día. Cuando estés triste, pórtate como si estuvieras alegre y verás que la alegría inmediatamente llega a ti. Mira que ahí me haces acordar de algo que cuando estuvimos en la cumbre de prosperidad hablaba Michael Lozier y es relacionado con el tema del pensamiento. Él hablaba de unas cajitas, ¿cierto? Y que tú en la primera cajita tenías el pensamiento, en la segunda cajita que se relaciona con la primera lo evocabas a través, o sea, sacabas la palabra, ¿cierto? En la tercera cajita estaba la emoción de ese pensamiento y esa palabra, y en la cuarta cajita estaba el resultado de ese pensamiento, de esa palabra y de esa emoción. Entonces es básicamente lo que tú acabas de describir. En la medida en que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, tengamos como buenos pensamientos, pues obviamente vamos a tener también como la capacidad de expresarlo en un resultado y sentirnos bien. Pero si nosotros comenzamos a contagiarnos de está haciendo mucho frío, me voy a enfermar, me va a dar gripa, todo este tipo de pensamientos, eso va a generar, y lo asociamos a una emoción, a ese pegamento que es la emoción, pues va a dar un resultado. Entonces nos bajan las defensas, entonces estamos más propensos a adquirir una enfermedad, ¿cierto? Claro. Entonces es como básicamente lo hice de carácter metafórico para que la gente de pronto entienda que dentro de las cajitas nosotros tenemos eso, ¿cierto? Pensamiento, la palabra, la emoción y el resultado que se evidencia ya en un hecho particular. Básicamente, ¿tú quieres estar sano? Cuida lo que piensas. Todo parte de ahí. Sí. ¿A cuántas personas les duele la cabeza y será que tengo un cáncer en la cabeza? Les duele el estómago, entonces ya es un cáncer de estómago. Les duele, todo es cáncer, infartos, todo son alteraciones gravísimas, me voy a morir, ay de mí. Pues terminan desarrollando la enfermedad que temen. La hace en realidad, su cuerpo es capaz de generar en realidad. Hablamos mucho de la química, en un principio, en los primeros programas, de cómo la química desencadena algunas cosas. Creo que no hemos llegado al máximo de profundidad, pero hemos llegado a algún punto. Y en el día de hoy hemos hablado algunas cosas relacionadas con lo que se llama epigenética. La epigenética es aquello que nos ha demostrado la ciencia, cómo nosotros a través de las emociones podemos modificar el comportamiento de nuestros genes. O sea, todo guarda relación. Todo guarda relación. Y es por esa razón que nosotros podemos cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que estamos viviendo. Recordemos que más o menos cada 20 días somos personas nuevas. No sé si lo sabías. Sí, cada 21, ¿no? Cada 21 días. ¿Por qué razón? Porque cada 21 o 22 días todas nuestras células murieron y las células que tenemos son nuevas. Eso significaría que tú en 21 días podrías ser más joven.
De pronto en 21 días ya no tengo canas. Sí, No, ¿verdad? pero en 21 días podría ser más joven. En 21 días podría ser más inteligente. En 21 días podrías tener un mejor estado físico. No es solamente el tema que lo usamos para, decimos, en ese tiempo se produce un hábito, ¿recuerdas que lo usamos en algunas técnicas de hacerse por 21 días? No, también podemos hacer cambios porque es que somos otras personas en 21 días. Interesante. Somos otra persona porque nos hemos Claro. recambiado completamente. Entonces nosotros podemos modificar la expresión de nuestros genes y con las nuevas células producir algo. Me acuerdo que se hablaba algo de un tema que se llama telómeros. Los telómeros nos permiten a las personas, a los científicos poder determinar el grado ¿cómo decir? ¿Qué tan viejo o joven es una célula? De acuerdo a la evaluación de los telómeros en los genes. Y resulta que sí se ha podido determinar que con técnicas como esta pueden modificarse el comportamiento de los telómeros. Acuérdate que comenzamos hablando de una población, que la población en Rusia, en la cual se encontró que había personas que vivían en promedio 75 años en un pueblo y 103 años en otro pueblo, y que la diferencia que encontraron solamente es que unos vivían en familias extendidas, otros en familias nucleares, que esa era la incidencia, que unos tenían mayor temor y otros eran gente muy tranquila, básicamente los que vivían más eran los que eran más tranquilos. Y se supone que eran más tranquilos porque vivían en familias extendidas, donde eran más protegidos, tenían un rol, pese a tener muchos años de edad, podían tener un rol y ser útiles para la sociedad y para la familia. Entonces, de alguna manera sucedía esto, y aquí nos vamos a otro punto, que no hemos tocado en este momento, y es adaptativo. ¿Qué te pasa cuando te quedas sin futuro? Sin metas. Sin metas. Muchos de nosotros, imagínense si nuestros pensamientos son lo que genera buenos, vida, malos, temor, muerte. Imagínate cuando la persona simplemente sus pensamientos no ve futuro para sí mismo. ¿Qué es lo que nos pasa a nuestros viejos? Recuérdate, por ejemplo, que más o menos es prevalente que entre las parejas, cuando uno de ellos muere, el otro muera dentro de los 2 años siguientes. Fíjate lo que pasó en el caso de mamá. A mí me pareció tremendamente importante, porque mi madre, el día que falleció mi papá, me acuerdo que dijo unas palabras muy fuertes. No le dije tal cosa. No quiero compartir en este momento qué, pero no le dije tal cosa, algo que no le dijo. Y resulta que a los 2 años comenzó a tener una úlcera en la boca, le hicieron biopsia, todo daba bien, y un problema en el colon. En el colon terminó siendo un cáncer, se le trató el cáncer, y posteriormente resultó que la boca también tenía cáncer, y finalmente ese cáncer fue el que produjo su parte final, con lo que ella finalmente falleció. No le dije. No le dije, o sea, no le dije. Y le dijo en la boca. Y fue en su boca donde generó la enfermedad que finalmente le costó su vida. Es decir, no expresó a través del lenguaje algo que tenía que ver. 2 años después generó cáncer. Es decir, el proceso se desencadenó desde la muerte de su pareja. Y es lo común que nos pasa a muchos de nosotros. Entonces, ya de pronto concluyendo con este caso y el enfoque terapéutico que de pronto puedes determinar respecto al mismo, ¿qué podemos concluir de este programa tan interesante? Y es que básicamente a través de nuestro pensamiento se generan muchas cosas. Fíjate lo que decía tu mamá, no le dije tal cosa y generó algo en la boca. ¿Cuántas personas, por no expresar lo que piensan, lo que sienten de manera asertiva, pueden generar enfermedades en todo el tracto digestivo? ¿Sí? Y no solo, y en colon, retención. Bueno, y pues también generó un tema de colon que se relaciona con el control, ¿no? Con control. Es decir, de pronto ella sintió que perdió el control de su vida al morirse el esposo y de alguna manera pues comenzó a desarrollar también otra situación de enfermedad y bastante grave. Entonces, fíjense lo importante también de la palabra y decir las cosas y expresar las cosas y darse cuenta y hacer el clic respecto a este tema. Yo pienso que a través de este programa pudimos darles a ustedes como esas herramientas básicas de conocimiento también y a través de la experiencia
de cómo podemos irnos a adaptar nuevamente y volver a esa salud, quitar esa mala adaptación que tenemos respecto a la enfermedad y volver a la salud. No sé si quieras agregar algo para concluir, Rafael. Yo los invito a que pensemos un poco, a que pensemos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, en que pensemos cómo podernos hacer más adaptativos. Yo tenía un profesor que decía que el que no se aclimata, se aclimuere. Y creo que de alguna manera nos pasa a muchos de nosotros que nos tratamos de enfrentar al mundo, de ser orgullosos, de tener llenos de miedos, de tomarnos la vida demasiado en serio. Sí, hay que disfrutarla también. Dejamos de disfrutar la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos el trabajo que nos gusta y se nos olvida que es el trabajo que nos gusta? ¿Cuántos de nosotros tenemos la pareja que nos gusta y se nos olvida que es la pareja que amamos? Tenemos cuántas razones para ser felices y resulta que lo que hacemos es protestar porque no ordena, porque tira las cosas, porque, oiga, me acuerdo que tenía un coach en estos días, yo le decía al coach, das gracias de que tienes una mujer que hace eso. Y él decía, ¿verdad que sí? Y bueno, pues seguimos con técnicas, pero básicamente él era una persona que era muy obsesiva y a través de las técnicas logró poco a poco dejar de ponerle tanta atención a las cosas y disfrutar más lo que venía. Es un ejercicio bastante bonito. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sí. Creo que es en lo que debemos enfocarnos. Tenemos un arsenal de armas a nivel de PNL. Obviamente, hasta este momento el alcance de nuestro programa no ha sido enseñar técnicas específicas. Sí. Estamos dando un poquito como para que ustedes se acerquen al asunto y con posterioridad iremos profundizando. Muchísimas gracias por su presencia y escucharnos en este programa, vernos en este programa. Acuérdense que pueden conectarse con nosotros a nuestro correo electrónico saludablemente@neurotrainingpnl.com y queremos comentarles también que el 24 de octubre vamos a tener un taller muy especial para adolescentes, para descubrir aquellas cosas de salud y médica que le están pasando a nuestros adolescentes y de pronto entender algunos cambios que se producen a nivel de adolescentes. Si quieren tener más información al respecto, pues en Bogotá pueden comunicarse con nosotros al 317-402-7042, que es nuestro teléfono aquí en Bogotá. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Yo los invito a que entren también a nuestra página internationalneurotraining.com, donde también tenemos algunos productos para ustedes. Les informo también que nuestro libro, Sanamente, ya se encuentra en fase final y en próximos días estará saliendo para ustedes en la venta a través de Amazon y los voy a invitar a que sean de los primeros en obtenerlos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa.